Bien, buenas noches con todos nuevamente. Les doy la bienvenida en este caso a esta sesión de inducción para Proyecto uno, en la cual vamos a tratar algunos temas que son interesantes que ustedes los vayan manejando y los vayan familiarizando. Y para ello, precisamente uno de los asesores, precisamente el magíster Emilio Herrera, es quien va a proceder en este caso a hacer una presentación respecto a algunos proyectos o algunos temas que de repente pueden haberse presentado en algún momento dentro de algunos proyectos anteriores. Sin embargo, también es importante recalcarles lo siguiente, ¿no? Por eso es que de repente algo que les había puesto dentro del mensaje inicial es indiferente con qué profesor ustedes se matricularon. ¿Por qué? Porque en la sesión, precisamente, ustedes van a ser escogidos por los asesores, ¿no? Entonces va a depender mucho del proyecto, cómo lo vendan. Si ustedes vean, compárenlo de repente como un tipo yo soy, ¿no? Ustedes van a presentar su proyecto y según lo que ustedes presentan, los asesores van a comenzar en este caso a pelearse por los equipos, ¿no? Y van a decir en este caso, no, yo me quedo con ese equipo, no, me parece interesante esa idea, ¿no? Y es un poco lo que van a comenzar en este caso a trabajar. Pero algo muy importante que ustedes deben tener es algo que ya les había conectado, por ejemplo, Zotero es una herramienta que ustedes deberían ya tenerla instalada, por ejemplo, ¿no? Si alguien desconoce cómo instalarlo, bueno, para un estudiante del noveno semestre no es un problema en este caso instalar Zotero, ¿no? Sin embargo, le recomiendo siempre que utilice su cuenta de la USMP. Es decir, si mi correo es @usmp, entonces utilice en este caso mi cuenta USMP, ¿no? Algo muy importante que ustedes deben tener es que tienen que traer o tienen que llegar con un problema de una empresa o quizá de un emprendimiento que ustedes pueden haber corrido. Ahora, cuando ustedes trabajan con un emprendimiento, a veces es más complejo que una empresa, sí, porque quizá la única forma de poder validar un emprendimiento quizá va de la mano un poco con un tema de relevamiento de encuestas. Sin embargo, en la actualidad podemos ver que casi la gente está ya un poquito reacia a encuestas, ¿no? Casi todos los días nos llegan al celular o nos llegan al correo encuestas de bancos, encuestas de diferentes, señores, recomendación para todos, se conectan con su cuenta de la USMP. Por ser esta la primera sesión, vamos a ver, vamos a admitirlo a Cristian Navarro, ¿no? Cristian, solo para recordarte, para conectarse a Teams tienen que hacerlo con su cuenta de la USMP. ¿Correcto? Si lo usan con una cuenta Gmail, Hotmail, no los va a dejar ingresar y por lo tanto, obviamente, para las sesiones futuras no va a poder ingresar a la sesión de clases. Y es más, no va a poder acceder al material que está dentro de la carpeta del canal de inducción. Entonces, para esta primera sesión, lo que me interesa es un poco que ustedes tengan una problemática, tengan claro una empresa sobre la cual ustedes van a plantearle una solución. Y aquí algo muy importante. No piensen en la solución si antes no tienen el problema. Y les pongo el siguiente ejemplo. Usted va a un consultorio médico por cierto malestar que usted tiene, ingresa al consultorio y el médico lo primero que le dice es, tiene que tomar paracetamol y amoxicilina de 500. Sí, pero un ratito, todavía no me ha dicho, no le he dicho qué cosa tengo. Pero ya el médico me está diciendo que debo tomar paracetamol y amoxicilina de 500. Lo mismo tiene que ocurrir con ustedes. Cuando ustedes vengan a convencer un proyecto o un plan, porque recuerden que proyecto uno, lo que ustedes tienen que terminar haciendo es el plan de lo que van a ejecutar en proyecto 2. Por eso también es muy importante con quién me asocio, con quién voy a hacer mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener una proyección que probablemente hace 4 años atrás, o quizás 5 de repente, yo ingresé a la universidad con un objetivo, el ser ingeniero de computación y sistemas, o Information System, como la mayoría de acreditaciones nos lo otorgan. Pero mi objetivo no va a terminar si es que yo no tengo mi título profesional. Por lo tanto, ¿estoy cerca ya del título profesional? Sí, precisamente estoy iniciando proyecto 1. Posiblemente el próximo semestre esté concluyendo mi carrera con
proyecto 2. Pero una vez que he concluido mi carrera, ¿me debo conformar con ser egresado, pedir mi constancia de egresado y luego sacar mi diploma de bachiller? No, ese no es mi meta. Mi meta es ser ingeniero. ¿Y por qué no, después de ser ingeniero, también ir viendo alguna maestría? ¿No? ¿Dónde pienso estudiar? Si pienso estudiar de repente en ámbito local, de repente en Europa, de repente domino inglés, de repente pienso en este caso en una universidad americana y ver en qué me voy a especializar. En la actualidad se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de Big Data, ¿no? Que quizás son temas que de repente a las empresas las van a posicionar y obviamente eso va a cambiar radicalmente el mundo. Por ahí temas de blockchain, ¿no? Pero todo eso va a depender de usted dónde se quiere especializar. Pero para que usted en esta asignatura empiece, usted tiene que tener un problema. Cuando usted llegó al médico, nuevamente regreso análogamente al médico, cuando usted llega al médico, usted le dice, he tenido fiebre hace 3 días, ok, he estado con secreción nasal, ok, he estado con cierto malestar, dolor de cuerpo, ok, todo lo que usted le ha dicho al médico, el médico ya va armando un posible diagnóstico, pero todavía no se lo dice. ¿Por qué? Porque necesita de algunos elementos complementarios para ratificar lo que él puede estar analizando. ¿Qué les va a pedir? Probablemente se podría inclinar de repente a pedirle una prueba rápida. ¿Ok? Usted va a ir al laboratorio, va a hacer su prueba rápida y a los 30 minutos va a regresar con el médico y va a salir positivo. Cuando el médico ve ese resultado, va a comenzar a contabilizar desde cuál fue el primer día que tuvo el síntoma. Y de acuerdo a eso va a decir, bueno, entonces ahora sí procedo a diagnosticar y en este caso decir, lo que usted tiene simplemente es COVID, de repente, y obviamente lo que usted va a realizar es, va a tomar probablemente cada 8 horas paracetamol de 1 gramo, cetiricina de repente para la congestión, pero abundantes bebidas calientes. ¿Por cuánto día? Por 5 días. Trate de no exponerse de repente si hay familia en casa para que de repente no los vaya a contagiar y continúe su reposo en este caso. Le voy a dar un descanso médico por 5 días. ¿Ya me diagnosticó? Ahora, la pregunta es, ¿por qué él me recetó paracetamol de 1 gramo? ¿Por qué no me dijo paracetamol de 500 miligramos? Porque tiene que haber estudiado que para ese tipo de diagnóstico, él tiene que darle 1 gramo. ¿Por qué la cetiricina? Porque probablemente eso va a generar un malestar, congestión nasal, probablemente lagrimeo, entonces obviamente decide dar ese medicamento. ¿Por qué? Porque él conoce, ya sabe, eso es lo que ha estudiado. Usted a lo largo de su carrera ha aprendido lenguajes de programación, ha aprendido de bases de datos, ha aprendido de sistemas operativos, ha aprendido por ahí nubes, ha aprendido en este caso de repente realidad aumentada, pero de repente no ha aprendido blockchain, de repente no ha aprendido inteligencia artificial, no sabe si lo va a utilizar o lo va a necesitar para su proyecto. Por eso es que lo primero que usted tiene que tener es un problema. Y después de que tenga ese problema, también puede ser una necesidad que no está cubierta por un grupo de personas. Y según ello, usted puede en este caso plantear su solución, ¿no? Y en función a ello, usted pueda de repente comenzar a desarrollar su idea y para ello va a usar herramientas que probablemente ha usado en formulación y evaluación de proyectos. De repente va a ser, o de repente en diseño e implementación de sistemas, ¿no? Y va a comenzar de repente a ver, no, esto lo puedo representar utilizando de repente un diagrama causa-efecto. O de repente va a aplicar de repente alguna técnica de repente de costeo, de repente recuerde que todo proyecto que usted va a desarrollar generalmente va muy relacionado con, va a reducir costos. Entonces obviamente tiene que demostrar al finalizar proyecto 2 que los costos se redujeron. Si no, su proyecto no ha sido satisfactorio.
También tendrá que de repente, si no reduce costos, probablemente va a mejorar tiempos. ¿Tiempos de qué? De procesos. Entonces eso significa que yo tengo que conocer bien a la empresa, cómo interactúan las áreas dentro de esa empresa y obviamente qué es lo que voy a plantear como solución dentro de la empresa. Tengo que conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las habilidades que tiene, con quiénes interactúo, si voy a plantear una solución de tecnología o voy a plantear en este caso una solución de repente personalizada. Sin ir muy lejos, la pandemia que obligó a que todos utilizaran de repente Zoom, usen Webex, usen Meet, usen Teams y diversas plataformas, en este caso para videoconferencia. ¿Eso qué significa? Que usted en la actualidad está en condiciones de poder decir cuál es mejor o cuál es peor. Sí, porque probablemente ya las ha utilizado. Entonces, eso es lo importante del trabajo de investigación. Por eso es que en proyecto 2 usted va a tener que validar algo que usted ya ha hecho, que usted ha visto y puede comparar y tener una opinión. Muchas veces se le pregunta a veces al estudiante, ¿por qué escogió un gestor de base de datos Cosmos DB? Y a veces dicen, porque lo llevé en taller o porque lo vi en taller. Esa no es la respuesta. Usted tendría que saber por qué está escogiendo ese gestor de base de datos. Está utilizando de repente Machine Learning. ¿Por qué? ¿Cuántos algoritmos existen de Machine Learning? De repente, uno, dos, tres, cuatro, 20. Y es precisamente lo que usted tiene que saber escoger, analizar cuál de ellos es el que usted va a tomar como referencia. Entonces, con esta pequeña introducción para la asignatura, termino simplemente diciéndoles, para darle el pase, en este caso, al magíster Emilio Herrera, es que la asignatura, según la programación que ustedes se habrán inscrito, se inicia a las 7:15, ¿no? Pero hay un horario que dice domingo, y aquí quiero aprovechar de aclararlo. Algunos dicen, ¿el domingo voy a tener que tener sesión? No. Va a haber ciertas actividades que ustedes la van a hacer de manera autónoma. Por ejemplo, se me ocurre, puedo dejar una tarea en donde la programo para que aparezca de repente mañana, más tarde, y simplemente diga, señores, tienen que subir su CV en determinado formato. ¿Cuánto le puede tomar subir ese CV? De repente puede ser de repente 20 minutos, 30 minutos, de repente una hora. De repente alguien ya lo tiene preparado, de repente le va a tomar 5 minutos. El tiempo lo va a determinar de repente de qué tan hábil está. Definitivamente, si no tengo ningún CV, no he practicado, no lo he elaborado, entonces probablemente me va a tomar 2 horas o 3 horas hacer mi CV. Pero aquel que ya de repente ha elaborado su CV, lo va a tener disponible. Eh, ¿Cuál es el otro elemento que de repente debemos también considerar y en este caso tener en cuenta? Las bases de datos de la universidad. La página web de la universidad le da accesos a que ustedes puedan acceder a ciertas fuentes. Lo vemos al final, lo vemos luego que concluye en este caso el magíster Emilio Herrera. Y ahora sí, sin más preámbulos, le presento al magíster Emilio Herrera. Y Emilio, te dejo la posta. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rubén. Eh, Muy buenas noches con todos. Permítanme, por favor, voy a compartir una pequeña presentación. ¿Me pueden confirmar de que lo pueden ver, por favor? ¿Sí? Te puedes ¿Se ver la ve? presentación. Sí Inducción, se ve. proyecto 1. Sí. Ya. Gracias. Muy bien. Gracias, Armando. Gracias por confirmar. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Emilio Herrera. Creo que ya hemos llevado cursos con ustedes, el curso de arquitectura empresarial. Supongo que ya deberíamos de conocernos. Eh, Soy exalumno de la FIA, ¿ok? De la Universidad de San Martín de Porres. Soy exalumno de esa casa de estudios.
Tengo ya casi 20 años de experiencia en el campo laboral, casi 7 en el sector educación. Y una de mis especialidades, bueno, es ser docente en arquitectura empresarial, que es mi especialidad actualmente, y ser asesor de tesis. Entonces, en ese sentido, la asesoría de tesis, ¿no? Para estos cursos de proyectos de tesis, 1 y 2, nosotros como grupo de asesores, de profesores que estamos apoyándolos a ustedes para que puedan desarrollar su proyecto de tesis, lo que buscamos, la mayoría somos exalumnos, lo que buscamos es de que ustedes hagan bien su trabajo de investigación, ¿ok? Lo que buscamos es de que ustedes desarrollen competencias para poder hacer un análisis profundo de ciertas situaciones para que luego, después de entender, después de haber analizado, después de entender una situación, podamos sugerir sobre la base de esa situación algunas opciones para poder resolver problemas. Y después podremos pensar en qué solución de tecnología de información vamos a utilizar para resolver el problema, ¿no? Entonces, eh, la primera diapositiva que les estoy presentando tiene dos pilares fundamentales: el negocio y las tecnologías de información. Entonces, creo que ya es sabido de que tenemos que entender al negocio, hemos llevado cursos de ingeniería administrativa, entendemos el análisis interno, el análisis externo, entendemos los procesos de la empresa, etcétera. ¿Qué cosa es todo eso? Bueno, todo eso es análisis. O sea, si nosotros pensamos de que un problema tiene una relación directa con aplicación de Machine Learning, sin haber hecho un análisis previo, obviamente estamos o podríamos estar, ¿no?, dando una solución errada o una solución parcial a un problema. ¿Ok? Entonces, esta primera diapositiva está alineada a lo que nos comentaba el director Rubén García sobre el entendimiento profundo del negocio. Nosotros nos debemos al negocio. Nosotros, si bien es cierto, desarrollamos competencias técnicas de programación, de administración de plataformas, de administración de nubes, de arquitecturas, etcétera, de gestores de bases de datos, es perfecto, está bien, y lo vamos a utilizar esas competencias, pero primero, lo primero, hay que entender el negocio, y esas competencias también ustedes tienen que desarrollarlas. Tienen que desarrollar la competencia del entendimiento del giro de negocio, del modelo de negocio, y sobre todo de los procesos de negocio que están involucrados con un problema, con una problemática o con una oportunidad de mejora. Nosotros como ingenieros en computación y sistemas o creamos cosas, o resolvemos cosas, o mejoramos las cosas. Si algo está yendo bien, hay que mejorarlo. Eso es mejora continua. Si hay un problema, hay que resolverlo. Me explico. Entonces, el negocio es quien pone la música y la tecnología de información es quien baila. ¿Correcto? Ahora, al hablar del negocio, no solamente es hablar del modelo de negocio, el entorno, el análisis interno, externo, etcétera. Vayamos un poco más allá. ¿Qué cosa es esto que estoy poniendo? ¿Qué cosa es compras, producción, ventas, cobranza? ¿Qué es eso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es esto de acá que estoy marcando con el cursor? ¿Quién me puede comentar? ¿Qué son? ¿Qué son? Dentro del negocio. Eh, actividades, procesos. La fase del negocio. Procesos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Jair. Procesos. Que los procesos incluyen actividades. Entonces, y acá vamos un poco analizando, ¿no? Yo entiendo el negocio, entiendo su modelo de negocio, a qué se dedica, qué hace. ¿Qué es lo que hace?
La respuesta está acá, ¿no? En sus procesos. Compra ciertos insumos para producir cosas, para venderlas y luego cobrar, si es que da crédito, por la venta, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que trato de representar acá es de que el negocio está conformado por un conjunto de procesos que, obviamente, deben de estar cañón, deben de estar bien, deben de ser, no perfectos, pero deben de funcionar bien. O sea, un proceso tiene que ser barato, que no sea costoso. Un proceso no puede demorarse mucho en ejecutarse. Un proceso no debe tener cuellos de botella. Caso contrario, si un proceso se demora bastante, es un problema. ¿Se dan cuenta? Me demoro en vender la vida, perdón, me demoro la vida en vender mis productos. Demora en tu proceso de venta. ¿Es un problema? No, ya es un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, comenzamos a analizar, a reflexionar sobre la base de cómo están nuestros procesos para poder determinar ciertos problemas. Si yo defino, por ejemplo, indicadores rojo, amarillo y verde, si mi proceso de cobranza está en rojo, ¿tendré problemas? Claro que tendré problemas. ¿Por qué? Porque si yo no cobro, no tengo liquidez. Y si no tengo liquidez, no tengo plata, no puedo cumplir con mis obligaciones, no puedo pagar la luz, la planilla, no puedo pagarle a mis proveedores, etc. Todo porque mi proceso de compras está en rojo. Entonces, en ese proceso de compras que está en rojo, tengo un problema. ¿Se dan cuenta? Ahora, cada problema puede tener una causa. Ese es otro tema que vamos a ver en breve, ¿correcto? Pero esta es una manera simple, muy, muy simple, de reflexionar y de analizar cómo un negocio, una empresa, puede tener problemas dentro de sus procesos. ¿Correcto? Hasta acá yo no he estado hablando de Machine Learning, hasta acá no he hablado de bases de datos, hasta acá no, hay un comentario en el chat, perdón, voy a leerlo. Ah, perdón, era el comentario del directo, ¿no? Entonces, claro, el paraíso sería si todos nuestros procesos se encuentran bien, se encuentran en verde. Sin embargo, aún en ese paraíso tenemos que mejorar lo que está bien. Y a eso se le llama mejora continua. O sea, en ningún caso, si todo está bien, nos vamos a rascar la panza, ¿no? Solo ya todo está bien y ya, o sea, hago el mínimo esfuerzo. Al contrario, siempre hay que buscar la mejora. Entonces, y eso, la búsqueda de la mejora, tiene que ver con la oportunidad, ¿no? Ahora, las tecnologías de información, ya lo deben de saber, les da soporte a todo esto. Una vez de que entiendo el negocio, los problemas, qué procesos están involucrados con el problema, entonces yo puedo pasar, ¿no?, al siguiente punto, ¿no?, para poder determinar o al menos sugerir qué opciones de tecnología de información son las mejores candidatas para poder resolver ese problema. Quizás si nuestro proceso de cobranza está en rojo, es porque quizás, ¿no?, el sistema de cobranza que lo soporta se para cayendo, para teniendo incidentes, de repente el ancho de banda no soporta horas pico a la 1 de la tarde y el sistema no responde, y esto origina que la cobranza, el proceso de cobranza no se ejecute. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya podemos pensar de repente en que podemos mejorar algo o arreglar algo en el sistema de cobranza, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta es una primera reflexión con respecto a lo que ustedes tienen que traer en la primera sesión. Lo que tienen que pensar primero y nada más que en el negocio. Ojo, el negocio. Tenemos tiempo los profesores, los asesores en este curso, proyecto 1 y en proyecto 2. Damos las charlas de inducción. Les decimos las fijas, hagan esto, hagan lo otro, y no lo hacen. O sea, por experiencia les digo, por favor, escuchen,
Primero es el negocio. Piensen en la empresa, piensen en el problema de la empresa. No piensen en el machine learning, no piensen en el chatbot, no piensen en la inteligencia artificial. Eso es después. ¿Por qué? Bajo la reflexión que estoy haciendo ahorita, bajo la inducción que estoy haciendo ahorita. ¿Ok? Entonces, una vez de que ya tengo claro, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Tengo acá, es cierto, tengo que hacer un análisis de la organización, un entendimiento interno de cómo está la organización, cuál es el entorno y cómo afecta a la organización, cómo están los procesos del negocio. Entonces yo puedo determinar, ¿no? Yo puedo determinar cuál es el problema de negocio. Y este problema de negocio va a tener una solución desde el aspecto de tecnologías de información. Todo problema de negocio está sujeto a soluciones, pero no le voy a dar soluciones de negocio basados en la mejor ruta de distribución, porque esa es una solución de la ingeniería industrial. Me explico. Nuestra solución tiene que estar basada en tecnologías de información. Entonces, entendiendo a la empresa, su modelo de negocio, sus procesos y sobre todo los procesos relacionados con el problema de negocio, voy a identificar cuál puede ser la mejor solución de tecnologías de información, que podría ser una aplicación web basada en una intranet o una extranet, una aplicación móvil nativa, híbrida, progresiva, etcétera, una solución basada en Internet de las cosas, una solución basada en machine learning o una solución basada en ciberseguridad, cadena de bloques, etcétera. Lo que debe de quedar claro es de que este mundo verde, que es la empresa, el negocio, ¿ok? Debo de entenderlo y luego debo definir cuál es la solución basada en tecnología que va a resolver este problema de negocio, ¿ok? El marco teórico como tal, como concepto, ¿ya? El marco teórico como concepto, no solo se basa en decirme todo sobre ciberseguridad, todo sobre machine learning, todo sobre Internet de las cosas. ¿Que debo de hacerlo? Sí, pero también debo de explicar el marco teórico con respecto al negocio. Si yo encuentro un problema de negocio que se basa en la distribución de algunos productos de un operador logístico, en el marco teórico del negocio, yo deberé de explicar cómo funciona un operador logístico, de manera muy general, porque es marco teórico, cómo funcionan los procesos de distribución de un operador logístico. ¿Por qué? Para poder tener el marco teórico del negocio y luego el marco teórico de la solución de tecnologías de información. ¿Ok? Entonces, el marco teórico es, o viene a ser, ¿no? Viene a ser toda la revisión de la literatura para poder tener una idea teórica de cómo es, por ejemplo, la ciberseguridad, cómo funciona la ciberseguridad, cuáles son los componentes de la ciberseguridad, cómo es el negocio de el operador logístico, cómo son los procesos, cómo son las mejores prácticas, los modelos de referencia de este negocio, etcétera, para poder crear esa sinergia entre el negocio y la tecnología de información. ¿Ok? Entonces, hasta acá, por favor, ¿alguna pregunta con respecto a la expectativa de lo que deben de traer la primera sesión? ¿Alguna pregunta, por favor, con toda confianza? Si lo tengo que volver a explicar, lo explico. Pero o me hacen un like si es que vamos bien, va quedando el mensaje, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Fabio, por favor. ¿Alguien levantó la mano? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, hola. ¿Cómo está Fabio? Ah, ok, buenas noches, ingeniero. Sí, entonces Ya, lo que importaría para la primera sesión sería el negocio y el problema que hemos identificado, por así decirlo, o la correcto. mejora que se puede plantear. O la supuesta mejora. Ahora, todo lo que tengan sobre la empresa, ¿no? O sea, a qué se dedica, cuál es su modelo de negocio y el problema con los procesos relacionados con el problema. ¿Ok, Fabio? Bien. ¿Alguna otra consulta? Por favor, pregunten. Ese es el momento. Les apuesto un chifa a que alguien va a ir en la primera sesión y va a presentar la solución tecnológica. Les apuesto. ¿Apostamos o no apostamos? ¿Les apostamos o no les apostamos, Rubén?
Uy, Pero bueno, vamos a tener almuerzo todo el vamos a semestre. ver. Vamos a ver. Y todavía las sesiones son grabadas. Pero bueno, no, mentira. Bromas aparte. Va quedando todo. Renato, por favor, te escucho. ¿Cómo estás? No hay audio, Renato. No hay audio. Hola, Comprueba en el chat si no. Ahora sí, ¿qué tal? Te escucho. que si para la primera sesión se debe traer el negocio, la información sobre el negocio, sus procesos y la identificación del problema. ¿Esto se debe presentar en una diapositiva o solo traer como información súper rápido? A ver, Eh, permíteme ahí sí, ayudar. claro, claro. A ver, mucho depende la actitud y cuál es la forma de cómo va a presentar su proyecto. Recuerde que usted está en noveno semestre. No es un jovencito que está comenzando la carrera. No, por eso, es más, es muy probable que usted está hasta practicando. Entonces, si a usted le dicen, usted tiene que presentar esto, va a quedar a criterio de usted cómo lo haga. Por eso es que existen diferencias. ¿Por qué? Porque precisamente alguno de repente solo se presentará y hablará. Otro de repente prepara una presentación. Otro de repente prepara un video. Otro de repente lo hará en otro idioma, de repente. ¿No? De repente, ok, yo hablo inglés, bueno, se me ocurre en este caso hacerlo en inglés, ¿no? Cada quien es lo suficientemente disruptivo para tomar la decisión y recuerde que usted es un alumno que en esta asignatura no crea que va a aprender usted todo desde cero. No, usted ya lo aprendió. Es más, cuando usted le digan, oiga, no está citado en APA, el asesor no le va a enseñar a citar en APA. ¿Por qué? Porque usted va a tener que recordar que en el primer semestre llevó métodos de estudio. Ahora, ¿qué va a implicar ello? Que no es que no lo conocen, probablemente va a buscar alguna fuente y va a complementar en este caso esa información. Lo que les comentaba al inicio. Les he dicho, por ejemplo, que todos deberían tener instalado Zotero dentro de sus computadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí deberían estar recolectando las tesis, los papers, los libros, tanto físicos como virtuales, que puedan estar encontrando relacionados a sus temas. Entonces, la primera sesión es muy abierta, es muy libre porque cada quien va a presentar su idea, ¿no? Sobre qué ha encontrado en este caso como problemática y obviamente qué es lo que pretende solucionar. Por ahí, si alguno de repente también puede darse el caso, lo cual espero que no sea en este grupo, que llega y dice, no sé qué voy a hacer. Creo que me equivoqué, me matriculé muy rápido. Entonces, de repente, puedo aprovechar de visitar alguno de los laboratorios dentro de la facultad que están presencialmente y quizá en este caso el laboratorio de repente puede encontrar que algún laboratorio está haciendo un proyecto y de repente puedo animarme a dedicarme, ok, entonces voy a desarrollar esa idea en un laboratorio y la voy a desarrollar de repente. Ahora, hay una cantidad de personas que pueden participar, quizá la oportunidad es para uno, para dos o para un equipo, ¿no? Que está programado para dos. Entonces, tener en cuenta eso, depende mucho cuál es la actitud que usted tiene y obviamente la velocidad que tiene para leer y hacer resúmenes. Sin embargo, algunos me dicen, pero ahora con ChatGPT eso se va a aligerar. Veremos si se aligera. Te devuelvo la posta, Emilio. Ah, disculpe, profesor, sí me quedó claro eso respecto a lo de Zotero. ¿Se puede utilizar alguna otra herramienta similar como Mendeley? Puedes usar Mendeley, pero se te está pidiendo Zotero. O sea, ¿eso qué Sí, significa? esa era mi Que pregunta, si puedes, es una puedes, obligación usar Zotero. puedes usar las dos si gustas, ¿no? Ok, Pero gracias. obviamente tienes que tenerla a Zotero como mínimo, ¿no? O sea, si quieren verlo, Zotero es el nivel 1. Si alguien quiere usar Mendeley, quiere usar algún otro adicional, bienvenido. De repente ya tiene todas sus fuentes en esa. Lo que tendrá que hacer es simplemente copiarlas o trasladarlas, en este caso, a Zotero. Listo, te devuelvo la posta, Emilio. Ok, gracias. Muy bien.
hay algo que un poco que quisiera reforzar de lo que comentaba el director Rubén García. Miren, estimados alumnos, afuera, en la calle es dura, chamba hay, pero es dura la calle. Es duro conseguir trabajo, es duro mantenerse en el trabajo. La competencia es dura, pero aún así hay oportunidades. Y las oportunidades, ¿no? Les digo que las oportunidades las toman los valientes. En serio, un jefe en algún lado me decía, ¿no? Nos decía, el mundo es de los valientes. Quien se atreve, ¿no? Quien se atreve es el que va a lograr a conseguir cosas. ¿Qué quiere decir atreverse? ¿Qué quiere decir, ¿no? Aprovechar las oportunidades? Justamente eso es la actitud, ¿no? La actitud es muy, muy importante. La actitud para poder responder algo, la actitud para poder opinar, la actitud para poder afrontar los errores, las omisiones, la actitud para poder celebrar un triunfo. O sea, la actitud es muy importante porque les digo que el mercado laboral, una característica muy importante de los egresados de nuestra universidad, de la Facultad de Sistemas, es justamente la actitud. Y eso nos diferencia bastante de otras universidades. Mientras en otras universidades, no voy a decir obviamente los nombres, pero mientras en otras universidades mucho se enfoca, ¿no? Se hace un foco en el desarrollo técnico, sin desmerecerlo, ojo, ¿correcto? Nosotros tenemos una formación y la hemos venido desarrollando una formación, ¿no? De técnicos y de negocio. O sea, nuestro lenguaje no solamente es técnico, sino también es de negocio. Y eso nos ayuda. Eso nos ayuda para poder dar un mensaje, para poder comunicar de una manera adecuada, para poder redactar un correo electrónico de una manera apropiada, para poder dirigirme a las personas, a las personas que son mayores que yo, ¿no? De una manera adecuada, respetando para que te respeten. Entonces, la actitud de la cual nos comenta el director es muy importante porque acá nosotros los asesores no les vamos a enseñar bases de datos, no les vamos a enseñar, no les vamos a enseñar programación, no les vamos a enseñar Linux, no les vamos a enseñar eso, no les vamos a enseñar APA. Ustedes, como ya están terminando, van a consumir lo que han aprendido. Nosotros los vamos a guiar, los vamos a orientar, les vamos a decir, mira, por acá es el camino. La decisión final siempre va a ser de los alumnos. Ojo, ¿ah? Siempre va a ser de los alumnos. En la sustentación parcial, no es que mi asesor me dijo que, no, un ratito. Actitud. Si el jurado te dice algo, te corrige porque evidenció un error u omisión, asúmelo. No te escudes en mi asesor me dijo. No, porque la decisión final es del alumno. Y el alumno es quien responde al jurado, no el asesor. El asesor te guía. Es más, yo he tenido oportunidades en asesorar bajo una ruta y los alumnos han tomado otra. Resultados, ya ustedes podrán suponer, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes como alumnos tienen la decisión final de qué es lo que van a presentarle al jurado en la sustentación parcial y en la final. Si ustedes cumplen semanalmente una cierta cantidad de horas, van a poder avanzar, van a poder presentar algo, ¿no? Sólido. Pero si ustedes semana a semana no asisten a las sesiones, semana a semana no avanzan, todo no lo van a poder hacer semanas antes del parcial, antes del final. Sé que esto es aburrido y suena cliché, pero les digo que pasa. Y les apuesto otro chilla, un pollo a la brasa, que va a pasar. Se los juro, va a pasar. Por eso, por favor, vean este video. Lo único que tienen que hacer, chicos, es bien fácil, bien fácil. A la semana dediquen, como pareja, dediquen
como mínimo 8 horas, de 8 a 10 horas. Ojo, son 7 días a la semana, ¿correcto? De los 7 días, solo dediquen, distribuyan 10 horas para avanzar semanalmente sus pendientes con el curso. Con eso es más que suficiente. 10 horas para investigar, leer, resumir, redactar, borrar, equivocarse, volver a leer, volver a resumir, volver a escribir, volver a presentar, diagramar, conversar, coordinar, eliminar diagramas, volver a hacer los diagramas, etc. Suficiente. Si no hacen eso, ya pues 6 horas va a costar. Si hacen menos de 6 horas, 5 horas, 4 horas, les digo, tendrían una probabilidad alta, ¿no? De que no nos vaya bien, ¿ok? Porque esto ya está probado. Para los cursos de pregrado, de tesis, a la semana se estima unas 10 horas en promedio, ¿ok? Dicho esto, cumplo con, no advertirles, sino aconsejarles. Este es el camino, esta es la ruta, conciencia. Por ejemplo, como ya saben lo que tienen que entregar, el negocio, la empresa, el modelo de negocio, los procesos, este es el problema, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo de acá a la primera sesión? Tienen que matar, literalmente hablando, por presentar eso, por informarse, por buscar la empresa, por preguntar, tocar puertas, llamar, WhatsApp, pedirle papá, que el tío, que el amigo, que el sobrino, que el etcétera. Todo vale, pero tienen que presentar. Recuerden, el resultado es lo que vale, no la intención. Perú jugó bien el partido como nunca. ¿Y cuál fue el resultado? Eso es lo que cuenta, ¿correcto? Entonces, cuando se les pida a ustedes, ¿tienes el entregable? Sí, resultado, cumplió. ¿Tienes lo que ibas a avanzar? No, que no cumplió. Claro, por ahí avancé un 80%, un 70%, ya ok, pues podemos ser flexibles, podemos entender, ok, pero si no avanzas nada, no, pues, o sea, ya creo que eso es obvio, ¿no? Entonces, dicho esto, por favor, recuerden que la actitud es muy importante y la actitud es bien simple, ganador. La actitud es un sinónimo de ser ganador, ¿correcto? Y acá todos estamos para ganar, ¿ok? En el caso de ustedes, ganar notas, ¿no? Ganar notas, el bachillerato y más allá todavía el título. Regresando a la presentación, tenemos entonces la empresa, el problema de negocio, la solución. Muy bien, acá tenemos el negocio, la solución de tecnología que puede ser cualquiera de estas. Y a partir de este punto, una vez de que he identificado cuál es la solución del problema, ojo, a partir de que ya sé cuál es la solución del problema, comienzo, ¿no? Comienzo a definir los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. La problemática tiene que ver con esto y las causas tienen que ver con todos aquellos eventos que generan, activan la problemática. Hace un ratito puse un ejemplo, el sistema de cobranza no funciona, por eso que el proceso de cobranza se demora, por eso que la empresa no tiene liquidez, ¿se dan cuenta? Causa, problema, ¿ok? Ahora, si ya sé cuál es la solución de tecnologías de información que va a resolver el problema, entonces yo ya estoy en la capacidad de poder definir cuál es mi objetivo general y cuáles son los objetivos específicos. Miren, voy a ponerlo en estos términos. Imagínense, siempre pongo el mismo ejemplo. De hecho, en los cursos, en el curso de arquitectura ya lo he dicho, ¿no? Imagínense que ustedes mi objetivo general es construir un edificio. Ya, ok, ese es el objetivo general. El objetivo general es tener el edificio con los acabados listo para que yo me mude y lo comience a utilizar. ¿Correcto? Ese es el objetivo general. El objetivo específico número 1 podría ser, de repente, vamos a hacer un análisis de suelos, un análisis de documentos con la municipalidad, etcétera. Los objetivos específicos me ayudan a cumplir mi objetivo general de manera gradual. Por ejemplo, si yo termino mi estudio de suelos, yo termino con validar todos los documentos que necesito para poder saber cuántos pisos puedo construir, etcétera, que por acá los parámetros, allá. Entonces, termino eso, terminé ese análisis, entonces, ¿estoy avanzando con el objetivo general? Sí, estoy avanzando. Objetivo específico número 2, diseño.
¿Diseño de qué? Los planos eléctricos, los planos de infraestructura, los planos de saneamiento, agua, desagüe, los planos de redes del edificio, etc. ¿Qué es eso? La arquitectura. Los planos hacen la arquitectura. Entonces estoy diseñando la arquitectura del edificio. Estoy diseñando la arquitectura de la solución del problema, correcto. Entonces termino de hacer el diseño. ¿Estoy avanzando con el cumplimiento de mi objetivo general? Sí, listo. Luego que viene, objetivo número 3, la construcción, la fábrica de este edificio. Comienzo a fabricar, a construir piso por piso, desde el sótano hasta arriba. Y luego, finalmente, el objetivo número 4 podía ser de repente hacer las pruebas. Prendo durante 5 días las luces. ¡Pam! Todo el día, 24 horas, 5 días, las luces prendidas. ¿Tengo problemas eléctricos? No, listo, terminaron las pruebas. ¿Se entiende? En fin, entonces, si yo ya sé, entiendo el problema, entiendo cuál puede ser la solución tecnológica que va a resolver ese problema, entonces, ¿cuál vendría a ser mi objetivo general? Vamos a poner un ejemplo. La solución de tecnologías de información tiene que ver con una aplicación basada en cadena de bloques. ¿Cuál es mi objetivo general? ¿Quién se lanza? Actitud. ¿Quién se lanza? ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? ¿Qué es lo que voy a construir? Una solución. Ya. ¿Cuál? ¿Cuál sería, cómo sería ese objetivo general? Más o menos. Si yo digo que yo ya determiné, esta es mi solución, esta de acá. Allá. Esta es mi solución. Ya está. Eugenio López. Transparencia. ¿Cómo sería el objetivo general? Piensen en el edificio, ¿correcto? Piensen en el edificio. ¿Cuál sería el objetivo general si mi solución al problema es una solución basada en cadena de bloques? ¿Cómo sería? Una idea. No va a ser perfecto, una idea. El objetivo general de utilizar cadena de bloques es la transparencia que esta genera. Va por ahí. Va por ahí. El objetivo general, chicos, tiene relación con construir la solución basada en cadena de bloques. ¿Me explico? Si yo regreso a la diapositiva, si yo ya sé, este es el problema, y yo sé que la solución está basada en cadena de bloques, entonces mi objetivo general, esto de acá, tiene que ser la construcción de una solución basada en blockchain. Me explico. O sea, ese va a ser mi objetivo general. Y mi objetivo específico, uno, podría ser hacer un análisis para poder crear mi solución basada en blockchain, hacer el diseño de la arquitectura de mi solución basada en blockchain. ¿Cuál es la arquitectura de blockchain que voy a definir? ¿Cómo va a ser mi arquitectura de negocio? ¿Qué procesos? ¿Cómo va a ser mi arquitectura de aplicaciones? ¿Mi arquitectura de tecnología? ¿En qué nube? Etcétera. Diseño. Acá está. Luego voy a fabricar y voy a construir mi solución basada en cadena de bloques y finalmente haré las pruebas necesarias para poder validar mi solución basada en cadena de bloques. ¿Por qué? Porque esta solución me va a resolver este problema. ¿La ven o no la ven? Si no la ven, tranquilos. Vamos bien. Lo vuelvo a explicar. ¿Se entendió? Por favor, pregunten. Se los pido, ruego. Pregunten. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende la analogía? Piensen en el edificio. Yo tenía un edificio. ¿Cuál es el objetivo general? Construir mi edificio. ¿Por qué lo voy a construir? Para satisfacer una necesidad, ¿correcto? Si yo tengo que resolver este problema con esta solución basada en cadena de bloques, tengo que construirla. Para eso analizo, diseño la arquitectura del edificio, la arquitectura del blockchain, construyo el edificio, construyo el blockchain y luego hago las pruebas. ¿Para qué? Cumplo con el objetivo 1, el objetivo 2, el objetivo 3, el objetivo 4, entonces he cumplido con el objetivo general. Preguntas, por favor, chicos. ¿Va teniendo toda una correlación? ¿Se entiende la idea? No tengo ningún problema en quedarme 2 horas en explicarlo.
Sí se entiende. Gracias por confirmar, Renato. El resto, ¿alguna pregunta? Gracias, Carlos. No hay preguntas, vamos bien entonces, genial. Ok, entonces, problema, solución identificada, defino el objetivo general. Construir mi solución identificada. El objetivo específico número 1, analizo, diseño, construyo y pruebo. Son ejemplos, ojo, son ejemplos. Cada objetivo, el cumplimiento de cada objetivo específico, analizar, diseñar, construir y probar, tiene asociados ciertos indicadores que me van a sugerir justamente su cumplimiento. ¿Ya? Entonces, todo guarda una correlación natural. Voy a entender a la empresa, voy a entender sus procesos, voy a entender su situación actual, voy a entender y identificar su problemática, voy a entender y analizar e identificar sus causas. ¿Para qué? Para poder identificar la posible solución de tecnologías de información que va a resolver el problema, ¿correcto? Esto va a resolver el problema. Por lo tanto, esto viene a ser la construcción de esta solución, viene a ser mi objetivo general, que se va a subdividir en objetivos específicos, ¿ok? Para poder cumplir, correcto, con esta solución de tecnologías de información. El problema como tal, tenemos varias maneras de poder identificarla. Una, ya lo he explicado, se basa en el análisis de los procesos y sus indicadores. Si los procesos están mal, problema, ¿correcto? Por otro lado, tenemos una definición de ITIL, ¿no? Que el incidente y el problema, ¿no? Son dos conceptos que van ligados. El incidente tiene que ver con la ocurrencia única de algo, de un evento negativo. Pero si este evento negativo ocurre con una frecuencia determinada, conocida, entonces ya se convierte en un problema. Esa es otra manera de poder hacer el análisis de los problemas, para poder identificarlos, ¿no? ¿Cómo formularlo? Describiendo sus características, indicar sus relaciones con otras variables. Por ejemplo, lo que sucede en relación con personas, sistemas, procesos u otros stakeholders externos. Proponer explicaciones para conocer la causa y dar respuesta al problema, etc. ¿Ok? Estas son algunas herramientas que vemos también en el curso de arquitectura empresarial, que pueden utilizar las herramientas de otros cursos previos para poder determinar el problema, las causas y sobre esto definirlo y avanzar con la solución basada en tecnologías de información. Dicho esto, entonces, ¿qué mensaje final nos llevamos para terminar? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Es la empresa, ¿correcto? Identificar una empresa, un problema o una mejora a algún proceso. Muy bien, correcto. Muy bien, ahora, como todo no es color de rosa, van a haber ciertos problemas para poder identificar la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, tienen ustedes todos estos días para poder preguntarle a sus amistades, para poder contactar, ¿no? De repente algún familiar o algún familiar trabaja en una empresa y pedir el permiso respectivo, ¿no? Para poder manejar cierta información. Lo que sugerimos nosotros es de que el nombre de la empresa per se no esté en el título, sino que se enmascare, ¿no? Para poder utilizar la información. Pero eso es un tema que lo vamos a ver después. Renato, ¿cuál es tu consulta, por favor? Sí, profesor, tengo una consulta, tal vez es algo pronto porque tiene que ver con la solución, pero Ya, digamos sí. si la solución al problema implica dos soluciones tecnológicas, por ejemplo, que se componga de una aplicación móvil y una aplicación web. En ese caso, ¿habría que desarrollar las dos? Ya. El problema responde a ciertos procesos. Ujú. Los procesos, ¿correcto? Decantan en funcionalidades en los sistemas, ¿ok?
si las soluciones, ¿no? Si estas dos soluciones no llegan a cubrir la totalidad del problema, ¿ok? Entonces debo de considerarlas, de todas maneras. Pero si las dos soluciones cubren más de lo que podrían cubrir, solamente me quedo con una, ¿ok? Ahora, yo te pongo otro ejemplo, ¿no? Porque el desarrollar una aplicación web y una aplicación móvil, eso es ya a estas alturas de la vida, eso es un solo proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo para dar una solución a un problema yo necesito hacer una integración por ETL o una integración por servicios, por ejemplo? ¿Te das cuenta? Entonces, yo como solución, cadena de bloques, por ejemplo, ¿ah? Yo solución de cadena de bloques, necesito información de la base de datos, no sé, pues de ventas. Estoy hablando rocas, ¿ok? Entonces, existe una integración previa, una precondición, ¿correcto? Y si eso no está contemplado, entonces la solución no va a funcionar. Entonces, lo que hay que hacer es justamente el problema, la identificación completa del problema me va a decantar en la solución de tecnología. La solución de tecnología debe sí o sí resolver el 100% del problema, no el 150, no el 180%, ni el 20%, ni el 80%, el 100% del problema. ¿Ok, Renato? Sí. Sale. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Ha quedado todo claro? Excelente. Está quedando la evidencia. Ahí está grabada. Ha quedado todo claro. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención. Y bueno, todos los éxitos para este 2023-1 que no duden en buscarnos. Estamos para ayudarlos, ¿ok? Gracias, ingeniero Rubén García. Gracias, estimados alumnos. Bien, tenemos todavía unos minutos más antes de cerrar esta primera sesión de inducción. Ya ingeniero Emilio Herrera ya les ha dado el primer input que ustedes deberían tener, ¿no? Y algo complementando, quizá cuando usted llevó base de datos, probablemente trabajó una página web, una aplicación móvil, y posiblemente utilizó una base de datos Oracle o una base de datos MySQL. Si usted está llegando al 9º semestre y está planificando una solución, ¿no? La actualidad y las empresas no utilizan una sola base de datos. Por eso es que hay integración de servicios. Por eso es que hay grupos que tienen diferentes empresas, ¿no? Si nosotros hablamos en este caso de un banco, a veces el banco no solo tiene banco, también tiene farmacia. ¿Y usarán la misma base de datos? Posiblemente no. Quizá de repente tienen redes sociales. Quizá tienen en este caso Twitter. Pero ¿cómo consolido toda esa información para poder personalizar lo que un cliente puede requerir de un producto o un servicio que estoy brindando? Eso solo me lleva a que yo tengo que trabajar con varias bases de datos, quizá bases de datos estructuradas, con bases de datos no estructuradas. Entonces, ¿eso a dónde me lleva a pensar? Que si yo estoy pensando en un trabajo que probablemente lo hice a mitad de carrera, en el cual desarrollé de repente una aplicación web donde solo utilizaba una base de datos, posiblemente no sea un proyecto para finalizar su carrera. ¿Por qué? Porque usted ha llegado hasta este nivel y usted ha escogido o de repente por ahí en software ha visto algo de Scrum. Pero usted va a tener que tomar la decisión, oye, somos 2 personas. ¿Con 2 personas podemos hacer Scrum? Entonces tengo que ver, ¿y qué es lo que voy a terminar desarrollando? Una aplicación que haya pasado ciertos estándares de calidad, testeo,
hay pruebas de automatización dentro de su solución, quizá usted va a terminar desarrollando en este caso una versión inicial dentro de la empresa que sirva para que pueda ir creciendo dentro de ella. ¿La empresa está dispuesta a invertir en la solución que usted va a plantear? ¿Por qué? Porque es parte de cómo usted va a negociar y va a convencer, en este caso dentro de la empresa, que el problema que ellos tienen, usted se lo va a solucionar. Usted con su compañero. Por eso es que obviamente es importante que identifiquen bien el problema, que sepan cuáles son esas necesidades que puedan tener. Además está, por ejemplo, y aprovecho aquí de ir compartiéndoles primero tu Teams. Por ejemplo, dentro de Teams, en estos momentos, como todavía no hemos iniciado el ciclo académico propiamente, estamos, por ejemplo, en el canal de inducción. Pero dentro de Teams hay un canal general, donde se programarán las sesiones que generalmente tendremos semana a semana, ¿no? Entonces les comentaba que ustedes va a tener sesiones los días martes, prácticamente de 7:15 a 10:15. Y el horario que figuraba como domingo, ¿cómo se va a manejar? Eso posiblemente va a estar en actividades que de repente el asesor le pueda solicitar y de repente les va a decir, ok, se los espero hasta el día lunes o hasta el día domingo para que ustedes obviamente puedan subirlo. O de repente hasta el día miércoles, ¿no? Dependiendo de la información que ustedes tengan que recopilar. ¿Por qué? Porque se supone que en la sesión el profesor va a evaluar. Va a evaluar en este caso y va a dar recomendaciones sobre lo que usted ha planteado. Le va a pedir de repente 3 papers de Scopus. Usted de repente encontró uno. ¿Por qué? Porque quizá de repente todavía ni siquiera había entrado en este caso de Scopus, ¿no? Entonces usted va a tener en este caso canales. Y cada canal va a tener un asesor. Cuando usted se ha asignado un asesor, tendrá que trabajar dentro del canal que está su asesor. Entonces ingresará de repente al canal y obviamente comenzará a hacer el seguimiento semana a semana, ¿no? También cuando terminemos esta sesión y precisamente cuando se tenga la grabación, dentro de esta sesión que estamos en línea, que aquí figura que se está grabando, ¿no? Aquí, así como han aparecido estas respuestas que tenemos, aquí al final aparecerá en este caso el video de la grabación. ¿El video de la grabación es eterno? No. Tiene un periodo de caducidad. Por eso es que es importante que usted lo pueda revisar en caso de que no entre a la sesión o de repente tenga inconvenientes para ingresar. Recuerde que usted no debería faltar a ninguna sesión de los martes, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo mínimo que usted necesita para poder tener la retroalimentación precisamente de sus respectivos asesores. La sesión inicial la iniciamos muy brevemente el doctor Bernoulli y quien les habla sobre algunas recomendaciones generales y por ahí algún tema de repente que puede traer el doctor Bernoulli por el tema metodológico. Pero luego, ya el trabajo de campo propiamente, usted lo pasa a desarrollar con su asesor. Y precisamente usted tiene los minutos contados para que obviamente aproveche al máximo a su asesor y obviamente venga con los documentos y con la información de su empresa y de lo que usted está planteando. Recuerde que si usted viene con un problema, le va a decir, demuéstrame que es un problema. Y usted tendrá que de repente traer información estadística, tendrá que de repente ver qué información es pública dentro de esa información, qué información es privada, y usted tiene que pedir autorización a esa organización o a esa empresa, ¿no? Y es importante que usted se familiarice con esos elementos. Lo mismo que, por ejemplo, en el canal de inducción, si usted va a la sección de archivos, dentro de la sección de archivos, ¿qué es lo que va a encontrar usted? Materiales de inducción. ¿Qué habrá dentro de él? Usted deberá revisar qué hay dentro de él.
Por ahí se han dejado, por ejemplo, algunas grabaciones, quizá de repente, quizás son las carpetas están vacías, quizá ninguna tiene de ella, pero es parte de lo que usted debe revisar dentro de esas carpetas que hay. Y si hay algún video, tome nota de ese video. El video es bueno, de repente el video califique usted de repente de alguna manera ya internamente qué es lo que puede estar ganando o viendo dentro de ese video, por ejemplo, que puede estar publicado ahí. Eso es respecto en este caso a la plataforma, en este caso que vamos a utilizar para... es importante que ustedes sepan también que dentro de la asignatura hay una evaluación parcial y una evaluación final. Usted a lo largo de las semanas, su asesor va a ir calificando en este caso los entregables que usted pueda ir, valga la redundancia, cumpliendo con lo que se ha planteado en el cronograma. El asesor le puede haber pedido 2 papers. Usted puede traer 3, puede traer 4, va a depender de cuánto tiempo ha invertido, como se lo comentaba en este caso el ingeniero Emilio Herrera, para que obviamente usted pueda revisar qué información le ha sido útil. El 25 de abril, examen parcial. Generalmente, por la cantidad de grupos, se programan en la mañana y en la tarde. La exposición solo tiene un promedio de 25 minutos, pero 10 son de exposición y 15 son de preguntas. Entonces, para ello es importante que usted, cuando haga su presentación, sintetice lo que necesita presentar al jurado. Usted tiene que emitir 2 documentos, la presentación y un informe escrito de lo que usted ha desarrollado. Para ello, usted sigue el acompañamiento del asesor. Pero nuevamente, recuerde, el asesor no es el responsable de su trabajo de investigación. Y quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque el asesor le dice qué es lo que usted debe hacer, pero usted toma sus propias decisiones. Si usted no quiere hacer caso de repente al asesor, probablemente el jurado lo termine evaluando y quizá lo pueda desaprobar. Entonces, por esa razón es importante también que usted comience a trabajar desde ahora. Por eso es que posiblemente más tarde, dentro de la plataforma de Teams, les va a aparecer una tarea automática que tendrá que ir, pero sobre todo, algo muy importante es que lea las tareas. No se mecanice. Acá cada uno tiene su propio ritmo. Si usted toma en cuenta la metodología de trabajo de la asignatura en este entorno a distancia, usted se va a dar cuenta que sabe cuál es el procedimiento a seguir, pero lea. No se apresure. ¿Por qué? Porque a veces puede estar haciendo algo y de repente había una indicación que la tenía que hacer en otro componente. Y no lo hice porque simplemente no terminé de leer la indicación que me daba. Entonces, nuevamente, lea. No se apresure. Aproveche que está comenzando. Entonces, el examen parcial o esa exposición de su proyecto en la cual usted, su equipo, tiene 10 minutos para hacerlo y 15 minutos de preguntas, generalmente es el 25 de abril. ¿El horario está por definir? Sí, porque de acuerdo a los que vayan avanzando, obviamente se programa o bien en el horario por la mañana o bien en el horario por la tarde-noche. Y el 20 de junio es su evaluación final. En este caso, el proyecto final que deben haber terminado. Y está de más decirles que todos los informes que están escritos deben tener pues una tabla de contenido, deben tener una facilidad de búsqueda o índices de las imágenes, ¿no? El logo de la universidad es algo muy importante. Hay algunos que a veces traen logos de hace varias décadas atrás, ¿no? Entonces es importante que ver qué tanto se ha involucrado usted dentro de su proyecto y dentro de lo que usted ha procedido. Entonces, respecto a ello, hay algunos feriados, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero es importante que definitivamente usted tenga en cuenta que Proyecto 1
es como un proyecto dentro de una empresa, en el cual usted inicia y de repente puede que en algún momento usted tenga que invertir más tiempo, va a depender de la velocidad que usted tenga en revisar y documentar su información. Otro elemento a considerar, aparte de Teams y aparte de ello, les comentaba, es el tema de Zotero, ¿no? Entonces, obviamente, yo en Zotero, ¿cuál es la ventaja de tener en este caso en Zotero? Es que simplemente yo puedo tener mis propias fuentes de datos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo crear, ¿no? Puedo entrar a mis preferencias, por ejemplo, voy a ingresar ya se sincronizó, ok. Y ahora aquí. Y por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de tener a veces Zotero? Es que yo puedo tener, por ejemplo, artículos que están relacionados con temas de base de datos, en donde puedo tener en este caso información, en la cual puedo ver en este caso los autores, puedo ver un resumen, puedo tener por ahí de repente, si bien es cierto, esto es un artículo en conferencia, por ejemplo, otro tipo de documento que puedo tener, un artículo de una revista académica, ¿no? Puedo tener de repente un artículo otro artículo de revista académica, otro artículo de revista, puedo tener por acá un artículo de revista académica, puedo tener acá un artículo en conferencia, ¿no? Y puedo en este caso utilizar la información que tengo acá, ¿no? Puedo crear grupos y puedo compartirlos, en este caso, en mis fuentes que he encontrado, y luego puedo también agregarlos dentro de mi Word, ¿no? Entonces, obviamente, me permite que yo lo integre con Word y pueda, en este caso, tener mi base. Entonces, prácticamente yo me llevo mi base de datos a donde esté, ¿no? Va a estar simplemente con que me conecte y pueda descargar, en este caso, mi base de datos. Voy a proceder simplemente aquí a desvincularme, le voy a decir que lo quite de esta computadora. Sobre todo lo quito porque también tengo que tener el escenario que de repente puedo estar en algunos momentos utilizando una computadora de la facultad. Entonces, obviamente, yo no quiero dejar mi base de datos dentro de ella, sino simplemente la puedo quitar también de esa manera. El otro elemento que me interesaba que puedan visualizar es el de la página web, ¿no? Por ejemplo, creo que es por acá, sí. Hay varios estudiantes que ya desde varias asignaturas han podido utilizar el sistema de bibliotecas de la universidad. ¿Y qué es lo que tiene, por ejemplo? Vamos a suponer que me interesa saber un tema de cloud. ¿Qué es lo que hace normalmente un estudiante que no tiene acceso a bases de datos? Probablemente agarra un buscador y simplemente le dice cloud, ¿no? Vamos a suponer que está buscando algo de cloud, algo de nube, y encuentra, por ejemplo, la nube de Google, ¿no? Y así encuentra una serie de información. Pero muchos de estos sitios pueden ser sitios que no responden a una investigación científica. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es basarse en fuentes como, por ejemplo, EBSCO, como ProQuest, como iLibro, Scopus, por ejemplo. Puede utilizar también por aquí Science Direct, ¿no? Por ahí, si alguien de repente también quiere utilizar RefWorks, como lo puede utilizar, ¿no? Se les ha pedido en este caso que puedan tener Scopus. Entonces, obviamente, yo puedo entrar a EBSCO y puedo hacer búsquedas, en este caso a texto completo, ¿no? Puedo hacer búsquedas en español o puedo hacer búsquedas en inglés. Se me ocurre colocar en este caso cloud, ¿no? Simplemente voy a poder encontrar textos, ¿no? Puedo filtrar la información. De repente siempre me exigen a veces algunos, que eso es relativo, ¿no? Generalmente me exigen que sean los últimos 5 años, ¿no? Yo puedo colocar esta información de repente desde el 2018 en adelante, ¿no? Y Disculpe, comienzo profesor, creo que a está compartiendo filtrar. pantalla.
Permítanme ver. ¿Me confirman que visualizan mi pantalla? Sí, se puede ver. Perfecto, ya. Por ejemplo, yo puedo hacer en este caso una búsqueda a través de EBSCO, ¿no? Voy a entrar nuevamente desde la biblioteca. Puedo en este caso entrar a EBSCO. Y si desconozco cómo entrar, aquí al costadito hay un manual, ¿no? Que me permite en este caso cómo hacerlo. Por eso es que, como les comentaba, para un estudiante que está en el 9º semestre no es complicado en este caso encontrar esa información, ¿no? Puedo filtrar esta información, o puedo filtrar en este caso por años, por ejemplo, y puedo escoger de repente información que haya adicionalmente a esto. Todavía tengo 322.420 fuentes o referencias que he obtenido. Puedo decir, bueno, de repente solo quiero publicaciones académicas arbitradas, por ejemplo, o de repente puedes buscar en este caso a texto completo, ¿no? Observen que ya tengo 220.000. Puedo añadir de repente a esta información, de repente publicaciones académicas, por ejemplo, me dice que son 44.000, de revistas, publicaciones profesionales. Puedo considerar en este caso de repente, escojo publicaciones profesionales, ¿no? Y puedo comenzar a encontrar artículos. Y simplemente ingreso a alguno de ellos o abro alguno de ellos, ¿no? Y la recomendación es cuando usted encuentre un artículo, a veces, bueno, este artículo, por ejemplo, que he abierto, tiene 4 páginas, ¿no? Y obviamente puedo rápidamente leerlo y revisarlo si me sirve o no me sirve. Si me sirve, ¿qué es lo que hago? Simplemente este valor yo lo puedo en este caso llevar a mi Zotero y lo voy guardando. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que cuando yo entre a Zotero, Zotero ya va a tener en este caso esta referencia guardada, ¿no? También puedo buscar un libro de repente. Puedo entrar ahí libro y de repente digo, de repente quiero trabajar algo con DevOps, algo con nube. Entonces, obviamente, yo puedo buscar un libro. Y nuevamente coloco cloud y, por ejemplo, encuentro aquí algunos libros, ¿no? Por ejemplo, puedo ir a la búsqueda avanzada y le puedo decir de repente, bueno, solo quiero los libros de repente que tengan cierta... Por ejemplo, de repente me interesa este primer libro que ha aparecido, DevOps y Seguridad, ¿no? Del año 2019, por lo tanto, obviamente todavía está vigente. Le puedo decir leer en línea, ¿no? Y tengo la posibilidad en este caso de revisar este documento, ¿no? Y encontrar conceptos, pero ya ahora sí puedo referenciar a un libro, ¿no? Ya no es algo que lo encontré en un blog. Tengan mucho cuidado cuando utilicen y a veces encuentran información en blogs, ¿no? Porque generalmente hay muchos que utilizan blogs y obviamente en una revista indexada no está permitido a veces el uso de blogs o de repente Wikipedia o algunas webs que no tienen en este caso un respaldo científico, ¿no? Entonces por eso siempre es conveniente que usen los recursos que de alguna manera tiene la universidad. Ahora, si alguno de ustedes, más allá de las fuentes que les estoy mostrando, de repente tuviera una membresía de repente de la IEEE, mejor, ¿no? Porque definitivamente va a tener a otro tipo de recursos que están disponibles dentro de ellos. También pueden utilizar Google Scholar, en este caso para buscar algunos artículos, sí pueden utilizar libros que de repente tienen generalmente información muy actualizada y muy vigente. También es, por ejemplo, O'Reilly, ¿no? Es otra, en este caso, otra fuente que les permite también a ustedes acceder y obviamente obviamente son membresías que a veces para estudiantes tiene un precio especial, ¿no? Entonces, obviamente, sin embargo, yo siempre les digo, primero agoten los recursos que tiene la universidad con su cuenta de la USMP, ¿no? Y una vez que tienen estos recursos, ustedes obviamente pueden utilizarlos y pueden, en este caso, buscar la información que puedan requerir,
Por ejemplo, por aquí veo el tema de infraestructura de DevOps, veo fundamentos avanzados de DevOps, ¿no? Casos de uso, por ejemplo, de PaaS, ¿no? Entonces yo puedo en este caso, de repente coger este libro y comenzar en este caso a revisarlo, ¿no? Y puedo en este caso, por ejemplo, un dashboard de los Kubernetes, por ejemplo, que puedo tener, ¿no? Puedo encontrar ¿no? Por ejemplo, aquí algunos información que definitivamente referenciarte un libro no es lo mismo que yo referencia a veces de un blog o de un proveedor a veces que pueda encontrar en internet. Entonces, acostúmbrense en este caso, si encuentran libros, usen libros, ¿no? Si encuentran papers o artículos de revistas indexadas, utilicen artículos de revistas indexadas. Y otro elemento que sí es importante que también lo vayan a conocer, ya más que nada terminando, es cuando ustedes han iniciado su proceso de matrícula, probablemente algunos no lo han leído, pero hay algo que es importante que deben tener presente. Existe el calendario de actividades para alumnos regulares y precisamente ese calendario me abre el calendario de actividades. Pero, ¿qué es importante que ustedes tengan claro? Es bueno conocer todas las reglas de juego para que usted obviamente también sepa si en algún momento de repente tiene que tomar una decisión de retirarse. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del calendario, precisamente hay una sección de retiro de ciclo. Y obviamente me dice desde cuándo me puedo retirar hasta cuándo. Entonces obviamente, si yo de repente hasta el 20 de abril, ¿no? Puedo retirarme si es que es la única asignatura, de repente, o puedo hacer un retiro de asignatura de proyecto 1. Pero ¿hasta cuándo me dice? El cierre es el 24 de abril. ¿Pero esto qué significa? Que si yo marzo, comenzando abril, me doy cuenta que no tengo tema, que no he conseguido la información, que no tengo empresa, que no he logrado conseguir la información para proyecto 1, mi sugerencia es tome una decisión que le permita en este caso estar mejor preparado para el siguiente semestre. ¿Por qué? Porque el desaprobar a veces proyecto 1 no solo te afecta de repente con una nota, sino también te genera en este caso una vez que hayas desaprobado. Y por lo tanto, generar una vez que hayas desaprobado, eso se te puede acumular y es más, puedes llegar en este caso a un proceso de carta cuando tú has desaprobado 3 veces o más la misma asignatura. Entonces, obviamente, esto también que implica que tu promedio ponderado general cuando vas a terminar tu carrera también va a decrecer. Entonces, imagínate que termines tu carrera y tu promedio ponderado sea 11. ¿Cuál sería tu percepción respecto a tu carrera si terminaste toda tu carrera con un promedio general de 11? Probablemente porque repetiste en algunas asignaturas, ¿no? Porque creíste que simplemente, bueno, la aprobaré el siguiente semestre. No, también sepan en este caso que tengo la posibilidad de que no se me considere esa asignatura como parte del grupo de asignaturas que voy a repetir. ¿Y qué hago? Me retiro, ¿no? Entonces, pero no significa, ojo, cuando alguien se retira, no significa que ahí abandono todo. Me retiro, pero sigo preparándome. Sigo continuando lo que piden, lo que necesito. ¿Por qué? Porque yo tengo que, si voy a regresar el próximo semestre, tengo que venir con todos los elementos preparados, ¿no? Entonces, aquí es importante que usted también sepa que se puede retirar de la asignatura, pero no en cualquier momento, sino de acuerdo a los plazos. Para fines, en este caso de marzo, o la primera semana de abril, usted ya vio el panorama. Si tiene elementos, está al ritmo de todos los entregables que ha debido lograr en esas primeras 5 semanas,
o de repente ya está acumulando puntos en contra para su examen parcial. ¿Por qué? Porque cada asesor, por cada semana que usted va a ir pasando, va a ir acumulando un punto en contra para su examen parcial. Por eso es importante que usted cumpla con esos entregables para que obviamente no tenga penalizaciones. Redacte. Recuerde que la comunicación no solo es escrita, es oral. Por eso es que muchos se les exige en este caso a veces, joven, su cámara, ¿dónde está? ¿No? Y usted también va a evidenciar que efectivamente está en la clase, está dentro de la sesión. Y no es que lo ha dejado simplemente conectado y se ha retirado y abandonado la sesión, ¿no? O de repente alguno dice, no, veo después la repetición o veo después la grabación. No, recuerde que si usted se ha matriculado en un horario determinado, ingrese. Es cierto, la tecnología y precisamente la modalidad no presencial o a distancia que estamos teniendo con esta asignatura le permite que usted va a poder ver la grabación, sí, va a poder ver la grabación. Pero eso no significa que usted se tiene que acostumbrar a ello. ¿Por qué? Porque usted necesita interactuar con el asesor. ¿Interactuar para qué? Para que precisamente sepa si lo que está haciendo o cómo está avanzando está bien y está al ritmo de lo que se necesita para Proyecto 1. Recuerde que Proyecto 1 usted tiene que terminar planificando lo que finalmente en Proyecto 2 va a desarrollar. Recuerde también, importante, su compañero o su partner, ¿no? Con quien va a trabajar. ¿Por qué? Porque recuerde que es importante que los dos vayan investigando, que los dos vayan buscando papers. ¿Por qué? Porque si cada uno, por ejemplo, busca 2 papers, una tesis y un libro, estamos hablando que ya el equipo ya tendría 8 referencias o 8 fuentes para poder comenzar a sustentar lo que sería su problema o lo que usted puede encontrar como problema dentro de la organización. Bien, voy a proceder en este caso a detener la grabación. Con esto damos por finalizada esta primera sesión.